los he pasado por el forro de los cojones, a toda la censura franquista y a todos esos, y he hecho lo que me ha salido de los huevos. Hola, soy José Manuel Serrano Cueto, escritor y director de cine y propietario de este Museo del Terror Cádiz Oculto, la Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto donde nos encontramos. Soy autor de libros sobre todo escrito sobre cine de terror, autor de libros como Vincent Price, El villano exquisito, de Monstruos y Hombres, Los Reyes del Terror de la Universal, o Tom Browning, que se publicó en esa pequeña colección de cineastas de la editorial Cátedra. Y ahora me he lanzado, gracias a Applehead, a sacar aquí este libro, aquí en España, este libro sobre Jesús Franco. Pues trata de Jesús Franco, ¿no? De la figura de Jesús. Pero bueno, quizás más concretamente de alguna de sus facetas, ¿no? Aunque se hace un recorrido un poquito sobre sus comienzos, y tanto biográficos como profesionales, yo me centro en varias facetas que me pueden interesar más a mí, ¿no? Y que coinciden con las etapas o con las películas de género, de terror, fantástico, de aventura, que él hizo en su momento. Y me centro en aquellas películas que creo que objetivamente son más interesantes, ¿no? Aunque es verdad que se habla alguna vez de sus últimas etapas, de las etapas que él consideraba que había sido en las que él consideraba que había sido más libre, pero bueno, que quizás son más, no sé cómo decirlo para no herirle sensibilidades, porque hay mucho sensible con el tema de Jesús, pero bueno, quizás son de menos calidad que otros títulos de los que dirigió Jesús Franco. Aparte de dar mi visión personal, nos encontramos con la parte quizás más interesante, que es aquella que aporta el propio Jesús y varios de los actores que trabajaron con él, ¿no? Así que en el libro encontramos casi mitad a mitad la opinión desde el espectador, que sería yo, y las declaraciones de aquella gente que hizo posible estas películas, y a los que nunca me cansaré de dar voz. Lo he hecho varias veces, y creo que todavía tienen mucho que decir toda aquella gente que trabajó no solo con Jesús, sino con toda aquella etapa maravillosa del cine de género que se hizo en España en unos años muy determinados, 60, 70, 80. Y bueno, pues aquí están algunos de ellos, ¿no? Antonio Mayans, Amalia Ibar, la propia Lina, Romay, Aldo Sambrel, por desgracia ya algunos fallecidos. Pues yo creo que a todo aquel que sea un fan, ¿no?, de Jesús Franco, sobre todo porque hay poco publicado en español. Sí es verdad que hay algún libro muy bueno de análisis de su filmografía y hace un recorrido muy bueno de su obra. Están las memorias de Tío Yes, hay algún otro libro más, pero en realidad hay poco para un director tan vastísimo, ¿no? Con V, vastísimo, y vastísimo podríamos decir también con B, como es Jesús Franco, ¿no? Con una amplísima filmografía. Pero quizás más que para sus seguidores, aquella gente que ya conoce muy bien su cine, es para quien quiera introducirse un poco en el cine de Jesús Franco. Por eso lo de una aproximación, ¿no? Es un libro que huye de ser algo definitivo, sino que ofrece claves de su
de sus diferentes facetas, al menos de aquellas que más me interesen a mí. Como la mayoría de mis libros surge porque a mí me apetece, ¿no?, escribir sobre Jesús Franco. Hace muchos años yo tenía relación con algunos de sus actores, había visto bastante de sus películas, pero no creo que la suficiente como para forjarme quién era realmente como cineasta Jesús. Y yo en ese momento pues tenía contacto con algunos de sus actores que me contaban cosas y me fue interesando, ¿no? Entonces fui viendo más películas hasta el punto de que, interesándome, aparte de las películas, interesándome en leer cosas sobre él, hasta el punto de que me interesó acercarme yo a él, ¿no? Entonces, en esto que hay una posibilidad de publicar un libro sobre Jesús en una editorial italiana, al final en esa editorial no se publica en otra. Pero a mí me vale aquello para adentrarme bastante en la figura de Jesús como persona y de Jesús como cineasta. Hace poco Appelhead me propuso publicar el libro aquí en España y yo lo que he hecho es una reestructuración de aquel libro que publiqué en su momento en Italia, pero adaptándolo, actualizándolo, completándolo con nuevas entrevistas que había hecho Jesús después. Bueno, pues intentando que el libro aquí en España no sea exactamente el mismo que se publicó en Italia, porque no tenía sentido, sobre todo por los años que han pasado de uno a otro, y porque personalmente yo luego, después de publicarse aquel libro, he tenido bastante más relación con Jesús de la que tuve en su momento, y he leído y he visto, he leído más libros, hay más entrevistas, he leído más cine sobre Jesús del que pude haber visto, haber leído en aquel momento. Otra visión, ¿no? La visión mía, la visión personal, que no sé tampoco si puede interesar a alguien, pero la visión mía de una parte o varias partes de la filmografía de Jesús, pero quizás lo más interesante del libro es las propias declaraciones de Jesús, ¿no? Hay una amplísima entrevista a su persona, que ya le hice hace muchos años, pero que luego he completado para este libro con otras que le hice posteriormente, y yo creo que al final pues lo que nos puede interesar más es lo que diga él, más incluso que lo que diga yo, ¿no? Eso ya lo dejo a la elección del lector, ¿no? Del lector-espectador. Pero hombre, yo lanzaría echaría un capote a la editorial, ¿no? A Appelhead, porque yo creo que es una editorial muy valiente, que lleva ya un tiempo editando libros muy bonitos y dedicándose al género, al cine de terror, al cine fantástico, al cine marginal, al cine de serie B, de serie Z, que había muy poco publicado, o hay muy poco publicado en España, y que ellos se han centrado ahí, han cogido ese nicho. Y lo hacen muy bien porque lo hacen desde los seguidores de ellos. Ellos son los principales lectores y espectadores de los libros que hacen y de las películas de las que hablan, ¿no? Entonces, bueno, pues por el esfuerzo que ha hecho Appelhead y por quizás la memoria de Jesús Franco, al que debo decir que le gustó el libro original cuando lo leyó en su momento, cuando lo ojeó en su momento, que me temo que no lo leyó entero, pues creo que por ellos, ¿no? Es por lo que quizás hay que comprarlo, no por mí. Yo en el fondo soy un mero transmisor, como digo, mis opiniones lo mismo no les interesa a nadie, pero están las de ellos allí, las de Jesús y las de los actores.